Hola, ¿qué tal están? Kafka y la filosofía. En este vídeo ofreceré algunas reflexiones, análisis sobre la literatura de Kafka y también la filosofía que se desprende de sus obras literarias. En ese sentido quiero comenzar por hablar de la literatura kafkiana, del estilo literario de Kafka, que está entre el absurdo y la meticulosidad. El término kafkiano se usa para decir que habla de temas muchas veces surrealistas, etc. Kafka es reconocido no solo por sus temas profundos y existenciales, sino también por un estilo literario único que, como ya dije, muchas veces se describe como kafkiano, que describe situaciones o sensaciones de absurdo, angustia y opresión. Su estilo se caracteriza por la precisión descriptiva, un tono aparentemente objetivo y clínico, la exploración de lo surrealista a través de lo cotidiano y la construcción de un lenguaje claro y metódico que resalta la incomprensión y la alienación de sus personajes. Su obra es un ejemplo de cómo el estilo literario puede elevar y fortalecer tanto los temas filosóficos como los psicológicos, logrando crear una atmósfera única e inimitable. En ese sentido, también se puede decir que uno de los rasgos más distintivos del estilo de Kafka es su prosa clara, precisa y económica, que contrasta fuertemente con el contenido a menudo absurdo y surrealista de sus historias. A pesar de describir situaciones extraordinarias, como la transformación de un hombre en insecto en la Metamorfosis, Kafka utiliza un lenguaje sobrio, casi frío, que elimina cualquier adorno innecesario. Esta claridad en la prosa permite que el lector acepte sin cuestionar las premisas más inverosímiles, lo que contribuye a la sensación de que el absurdo es parte de la realidad misma. Además, cabe decir que en lugar de florituras o metáforas complejas, Kafka prefiere un estilo directo que describe lo que ocurre sin interpretaciones ni juicios, lo que aumenta el impacto de la narración. Esto permite que los elementos extraños o perturbaciones de sus historias, como el juicio sin causa en el proceso o la burocracia inalcanzable en el castillo, se presenten con una naturalidad inquietante, que además obliga al lector a asumir estos mundos absurdos como normales, aunque no lo son. Su estilo conciso y meticuloso sirve para intensificar la sensación de alienación y desorientación en los lectores, quienes se ven atrapados junto con los personajes en un entorno desconcertante pero minuciosamente estructurado. Además, también hay que señalar el tono objetivo y distante que tiene su prosa, y otra característica clave del estilo de Kafka es su tono objetivo y distante. Adopta una perspectiva neutral y a menudo evita la introspección profunda o la emoción evidente en su narración, incluso cuando los personajes están sometidos a situaciones extremadamente tensas o dolorosas. Este tono desapasionado crea un contraste perturbador entre el contenido emocionalmente cargado o muy cargado y la frialdad con la que se relata, lo que a su vez amplifica la sensación de alienación y desesperanza. Por ejemplo, en la Metamorfosis, el narrador describe la espantosa transformación de Gregor Samsa en un insecto con un tono casi indiferente, sin ningún rastro de horror o compasión. Esto despersonaliza la experiencia y sugiere una aceptación fatalista de lo que sucede, un rasgo que refuerza el sentimiento de que los personajes en el universo kafkiano no tienen control sobre sus destinos. Este estilo impersonal contribuye al clima de indiferencia y aislamiento que rodea a sus protagonistas, que son atrapados en situaciones absurdas sin una salida clara ni tampoco una explicación lógica. Es lo que se podría decir un realismo fantástico y existen elementos surrealistas. Kafka es considerado, por tanto, un precursor del realismo fantástico, aunque su enfoque es particular. En su obra, los elementos fantásticos no son presentados como tales, sino que se integran en la vida cotidiana de sus personajes de forma casi imperceptible, como si fueran parte de la normalidad. Por ejemplo, en la Metamorfosis, la increíble transformación de Gregor Samsa en un insecto no recibe una explicación ni provoca una reacción extrema en la narración misma, y sus familiares, aunque horrorizados rápidamente, tratan de adaptarse a la nueva situación. Esta naturalización de lo surrealista contribuye a la sensación de absurdo en las obras de Kafka. En lugar de crear mundos alternativos o fantásticos, Kafka nos sumerge en un mundo aparentemente normal, donde ocurren eventos imposibles. Los personajes no cuestionan el absurdo, lo aceptan como algo inevitable. Este enfoque estilístico permite que el lector experimente el surrealismo no como una ruptura de la realidad, sino como una deformación de la misma, intensificando el impacto emocional y psicológico de la narrativa.
En cuanto a la burocracia y el lenguaje legal, pues para Kafka la burocracia es un tema recurrente y su estilo se adapta para capturar la opresión de los sistemas burocráticos mediante un lenguaje formal casi legal que evoca la sensación de estar atrapado en una máquina sin rostro. En el proceso, por ejemplo, Kafka utiliza el lenguaje técnico y los detalles administrativos para describir el juicio sin causa al que es sometido Joseph K., lo que enfatiza la frialdad y la impersonalidad de la burocracia. Esta elección estilística le permite a Kafka transmitir la impotencia del individuo frente a las instituciones enormes y deshumanizadas. La precisión y formalidad del lenguaje no hace sino agravar la sensación de alienación, angustia, ansiedad, ya que el protagonista está obligado a enfrentar procesos y normativas incomprensibles y opresivas. Además, al utilizar un estilo que imita la lógica y el lenguaje administrativo, Kafka convierte la burocracia en un personaje más en sus historias, un antagonista invisible que actúa de manera implacable y absurda. Por lo tanto, en sus obras aparecen diálogos inquietantes. Los diálogos en Kafka son otro elemento esencial de su estilo. A menudo son breves, enigmáticos y parecen carecer de la espontaneidad que se espera en una conversación normal. Kafka emplea un diálogo sencillo, directo y casi robótico que revela muy poco sobre las intenciones o emociones de los personajes de sus novelas. Este enfoque refuerza la incomunicación y el aislamiento emocional de los personajes y crea un aire de misterio en sus interacciones. En El Castillo, por ejemplo, en esta novela, los diálogos entre el protagonista K y los habitantes del pueblo son particularmente desconcertantes. Los personajes responden con vaguedad o simplemente evaden las preguntas, lo que provoca que K y el lector se sientan cada vez más atrapados en una red de confusión. La falta de transparencia en las conversaciones resalta la opresión y la impotencia de los personajes, que no pueden comunicarse de manera efectiva en un mundo estructurado por reglas y secretos ininteligibles. Las descripciones también son minuciosas y hay detalles inquietantes en los relatos de Kafka, ya que tiene un enfoque meticuloso en sus descripciones, centrándose en detalles aparentemente triviales que en contexto se vuelven inquietantes. Su estilo descriptivo, por tanto, es preciso, casi clínico, y este cuidado por el detalle permite que el lector se sumerja en el mundo kafkiano, percibiendo el entorno con una intensidad que bordea lo obsesivo. Yo diría que también lo repetitivo. En la Metamorfosis, por ejemplo, Kafka dedica una extensa descripción a los movimientos y las dificultades físicas de Gregor tras su transformación en insecto, lo que aumenta indudablemente la sensación de incomodidad en los lectores. En el proceso, el entorno judicial y las oficinas burocráticas se describen con tal precisión que se vuelven laberintos mentales, reforzando la idea de que el protagonista nunca encontrará una salida. Las descripciones minuciosas funcionan como una trampa narrativa, ya que sumergen al lector en la alienación y el desconcierto que sienten también los personajes. Repetición, por tanto, y sensación de ciclo. Es un recurso estilístico frecuente en Kafka, ya que él repite acciones, pensamientos o situaciones que refuerzan la idea de que sus personajes están atrapados en un ciclo interminable de frustración y desesperanza. Además, esta repetición se convierte en una forma de enfatizar el absurdo y la falta de progreso de los protagonistas. En el proceso, Joseph K. se enfrenta a una burocracia repetitiva y laberíntica que siempre lo lleva de vuelta al mismo punto de partida, sin permitirle nunca avanzar o resolver su situación. Esta sensación de estar atrapado en un ciclo se convierte en una metáfora de la vida moderna, donde el individuo parece condenado a cumplir con normas y procedimientos sin un propósito claro. Kafka utiliza la repetición como herramienta estilística para subrayar la desesperanza de sus personajes y el sinsentido de su lucha. La influencia del idioma alemán y su simplicidad también contribuyen a ello. Kafka escribió en alemán, un idioma que le permitió explotar su precisión y estructura. El alemán, con su flexibilidad para formar palabras compuestas y su estructura sintáctica ordenada, se adapta bien a la prosa de Kafka, permitiéndole crear oraciones largas y detalladas sin perder claridad. La simplicidad en el lenguaje, que es a la vez directa y formal, contribuye a la atmósfera kafkiana. Además, la elección de palabras en alemán también tiene una calidad particular. Kafka utiliza un lenguaje sencillo, alejado de la grandilocuencia, lo que hace que sus historias se sientan al mismo tiempo como universales y a la vez específicas. La frialdad y la precisión del alemán se alinean con el tono objetivo y distante de Kafka, reforzando el efecto alienante y frío de su estilo.
A forma de conclusión, pues cabe decir que el estilo literario de Kafka es una mezcla magistral de claridad, precisión y distanciamiento emocional que potencia el impacto de sus temas, que son temas filosóficos en el fondo, a través de su lenguaje. En lo relativo a las implicaciones filosóficas de la literatura kafkiana y sus temas principales, se pueden decir muchas cosas. Hay que señalar primero que la filosofía de Franz Kafka supone el desarrollo de un existencialismo y que también se puede decir que, aunque nació en 1883 y murió en 1924 y nació en Praga, pues además de ser uno de los escritores más influyentes del siglo XX, a pesar de que en vida solo publicó una pequeña parte de su obra, su legado literario abarca una serie de temas filosóficos profundamente complejos, como la alienación, el absurdo, la burocracia, la culpa y la lucha del individuo contra sistemas opresivos e incomprensibles. En este sentido, trata muchísimos temas filosóficos. Las historias de Kafka reflejan un mundo donde el individuo parece atrapado en un laberinto sin salida, expuesto a un poder que rara vez entiende. Obras como El proceso, La metamorfosis y El castillo no solo han dejado una marca en la literatura, sino que también han influido en la filosofía moderna, sobre todo en el existencialismo y en los estudios sobre el poder. En relación con el existencialismo y la cuestión del absurdo, hay que decir que el existencialismo, aunque no plenamente definido durante la vida de Kafka, emerge en su obra a través de sus personajes y tramas, que exploran la búsqueda de sentido en un mundo aparentemente irracional. En El proceso, Joseph K., que en realidad es como un trasunto del propio autor, el protagonista es arrestado sin conocer los cargos en su contra y durante el transcurso de la novela intenta comprender la naturaleza de su crimen y el sistema judicial que lo acusa. Esta búsqueda de significado representa la lucha existencialista, o lo que es lo mismo, el individuo que busca respuestas en un universo indiferente. Kafka es capaz de plasmar la angustia y la desesperación del ser humano frente a un mundo sin lógica ni propósito aparente. La alienación de sus personajes, su soledad y la imposibilidad de comunicarse reflejan el tipo de angustia existencial que Sartre y Camus describieron en sus propias obras, en su propio trabajo filosófico. En esta línea, Camus utiliza el término absurdo para describir la lucha humana por comprender un universo caótico y hostil, donde las respuestas no se encuentran fácilmente, si es que realmente existen. En ese aspecto, se puede decir que la metamorfosis es otro ejemplo destacado de esta filosofía. En esta historia, Gregor Samsa, se despierta una mañana convertido en un insecto gigante sin explicación alguna. Su transformación absurda refleja la experiencia de alienación en el contexto familiar y social. Al convertirse en otra cosa, Gregor pierde su identidad humana y es apartado, maltratado y finalmente olvidado incluso por su familia. Kafka nos presenta de manera estremecedora el conflicto existencial, la pérdida de sentido y el rechazo ante lo incomprensible. En relación con la alienación y deshumanización de la sociedad moderna, ofrece Kafka una visión crítica de la sociedad del siglo XX, del primer tercio del siglo XX, en especial a través del concepto de alienación. En sus historias, el individuo a menudo se encuentra separado de la comunidad y por tanto de su propia identidad. La alienación en Kafka no es solo física o social, sino también psicológica. Sus personajes están en conflicto constante con su sentido de pertenencia y su propósito. En El proceso, por ejemplo, Joseph K. experimenta una profunda deshumanización al ser sometido a una burocracia despiadada y absurda. Kafka nos muestra una sociedad donde el sistema legal, en vez de proteger, oprime al individuo, reduciéndolo a un mero número en un expediente. La burocracia kafkiana se convierte en una maquinaria impersonal que consume y descarta a las personas sin remordimiento. En este orden de cosas, también hay que señalar que en El castillo el protagonista, conocido solo como K, intenta infructuosamente acceder al castillo, símbolo del poder burocrático, inalcanzable. Este castillo representa una autoridad que no rinde cuentas, un sistema que funciona sin lógica clara, dejando al individuo impotente y frustrado. La alienación aquí se convierte en un estado permanente en el que el personaje no puede encontrar un lugar o su lugar en el mundo. Kafka explora esta alienación en un contexto de modernidad, donde el individuo se enfrenta a sistemas que lo deshumanizan y lo convierten en un engranaje más de una estructura gigante e incomprensible. La crítica de Kafka a la burocracia es profunda y resonante en sus historias,
Las instituciones no tienen rostros ni compasión, sino reglas frías y despiadadas, que aplastan a quienes interponen en su camino. En este sentido también aparece el tema de la culpa y también el de la condena. Uno de los temas más penetrantes en la obra de Kafka es la culpa. En el proceso, Joseph K. se siente culpable, a pesar de no conocer su supuesto crimen. La culpabilidad en Kafka no depende de una acción específica, es una condición inherente, una especie de condena existencial que cada ser humano lleva consigo. Esta noción recuerda las ideas de pecado y redención presentes en la tradición judeocristiana, pero Kafka las transforma en algo ambiguo y omnipresente, sin posibilidad de redención. Como se puede observar, son temas filosóficos de primer orden. La culpa en Kafka también es un reflejo de la angustia de vivir bajo normas y expectativas que no entendemos completamente. En lugar de representar una moralidad clara, la culpa en Kafka es un sentimiento internalizado, casi absurdo, que existe sin justificación. Además, Kafka en sus historias construye personajes que a menudo buscan la absolución o el perdón, pero la búsqueda resulta en una trampa interminable. La condena ya ha sido dictada y el castigo parece inevitable. En cuanto al poder y la opresión, Kafka también examina cómo los sistemas de poder afectan al individuo y lo aplastan. En el proceso, el poder judicial actúa como una fuerza omnipotente y omnipresente que no necesita justificar sus acciones. Este poder misterioso y arbitrario es opresivo, y aunque el protagonista trata de resistir, pronto descubre que su destino ya está decidido. El poder kafkiano es impersonal, inhumano y anónimo, una representación extrema de la burocracia que controla y deshumaniza. Además, en su novela El castillo, Kafka presenta un sistema aún más enrevesado. La administración del castillo es inaccesible y su propósito y sus reglas son inescrutables. La autoridad en Kafka no se presenta como un tirano tradicional, es una fuerza implacable e indiferente que opera más allá del entendimiento humano. Para Kafka, el poder es una entidad despersonalizada que, a pesar de su abstracción, controla y condiciona la vida de los individuos. En este sentido, esta visión del poder es en última instancia pesimista. El individuo no tiene, podemos decir, poder sobre su destino, por ejemplo, y esto es algo también trágico y tiene unas implicaciones filosóficas muy claras. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.